Amigos, amigas, Andy Stallman transmitiendo completamente en vivo, primer Totem Live del mes de julio del 2026. Ahí estamos. Tuvimos una bajada de tensión, es que hace muchísimo calor y están los servidores echando humo, así que igual no se perdieron nada interesante. Lo interesante que estaba por decir es que este episodio 18 tiene una invitada pero que muy especial, una invitada que conocí hace no muchos años, pero que inmediatamente llamó mi atención, captó mi atención por su frescura, por su espontaneidad, por su calidad comunicacional, por su empatía, porque es una mujer extraordinaria. Pero bueno, ustedes están aquí en los Totem Live, no para verme a mí, no para escucharme a mí, sino para disfrutar, aprender, inspirarse, conectarse con nuestros invitados e invitadas. Así que vamos a recibir con un grandísimo aplauso a nuestra queridísima y admiradísima Pau Barquet, completamente en vivo. ¿Cómo estás? Ay, Che, estoy feliz de estar aquí, estoy honrada de compartir el espacio y sobre todo agradecida con la vida de haberme topado contigo. Es uno de los mayores regalos y que me da esta impresión de que lo que hemos hecho hasta ahora es apenas el inicio. Así que muy feliz de estar con tu comunidad. Qué grande, Pau, bienvenida. Pau está transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. Inevitablemente nos tocará hablar de la selección de México, del Vasco Aguirre, de la fiesta loca de las últimas noches, pero vamos por partes. Damas y caballeros, la primera pregunta a cada uno de nuestros invitados en estas 6 temporadas de Totem Live es siempre la misma. Y para no romper esa bendita tradición, Pau, ¿quién es Pau para Pau? Andy, Pau para Pau es solamente como, me concibo como un ser humano que vive apasionadamente y con una eterna curiosidad por seguir evolucionando. Me doy cuenta que en la medida en la que voy experimentando diferentes cosas, surge una nueva faceta de mí y eso hace que simplemente quiera seguir descubriendo y co-construyendo con los que están alrededor mío. En la medida también en la que voy avanzando, quizás la conciencia se va abriendo un poquito más o es como yo lo percibo y a través de los demás he reconocido también diferentes facetas de mí. Entonces, cada vez se me hace más interesante conocer personas que quizás antes no hubiera sido el caso, ¿no? Entonces, es más o menos por ahí por donde va la cosa. Maravilloso. Les quiero contar una pequeña anécdota muy rápida. Hace un año o dos la presentan a Pau en un gran evento, en un gran estadio, en cientos, miles de personas, y de repente la veo subir al escenario como quien está en el salón de su casa, con una desfachatez, con una alegría, con una energía, con una ilusión, que no parecía que estaba actuando, sino que estaba eso, caminando en el salón de su casa con amigos, pero con una presencia, con una prestancia impresionante. Cuando bajó le dije, pero tú, ¿de dónde has salido? ¿Tú qué onda? ¿No? Qué difícil en el mundo de hoy encontrar la autenticidad, la originalidad, aquello que cada vez es más escaso y a ti te sale naturalmente. ¿Cómo te conectás con eso, Pau? Creo que tiene que ver con mis inicios, si me voy un poquito más atrás, hace algunos años, 20 aproximadamente, no pocos. En la escuela no era muy buena para comunicarme, por decirlo de una forma elegante. Y pues los jóvenes alrededor de mí seguramente lo notaron como una vulnerabilidad digna de aprovecharse para un pequeño bullying por aquí y por allá, cosa que lejos de pues ayudarme a incluirme, que evidentemente de un joven no es la intención, yo no lo pude sacar para bien y me costó todavía más trabajo descubrir quién era. Más tarde la historia fue diferente. Está esta anécdota que en algún momento alguien me contó que era, tú eres como un balón, como un globo,
y que van a apachurrar hacia abajo de una alberca, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, y se va generando mucha presión. Y ahí hay dos opciones: o te ponchas y te vas al fondo, o sales impulsado hacia arriba con más fuerza. Y me parece que al principio yo sentí que me iba a ponchar y en algún punto pues algo adentro de mí dijo eso no va a pasar y salí rebotando hacia arriba y creo que justamente es haberle perdido el miedo a todo el ridículo por el que ya pasé, que de todas maneras ya entendí que no le voy a caer bien, no le vamos a caer bien a todo el mundo y que en mi versión más cerquita a mi corazón es donde puedo encontrar a la gente con la que más sintonizo yo. Entonces, es como un poco cuando me subo al escenario, hay dos tipos de personas. Hay la gente que se conecta de inmediato y con la que puedo entrar en sintonía, y otros que siempre va a haber, siempre va a haber. Sería muy ingenuo de nuestra parte pensar que no existen. El que se va a voltear o la que se va a voltear y va a ser, ay, en México decimos, qué oso o qué vergüenza, ¿no? Y se ríen, voltean y como que, ay, pena ajena. Y eso es precisamente lo que estoy dispuesta a recibir. Está bien que haya de las dos cosas. Y cuando le perdí el miedo a ese ridículo o a esa exposición o a ese vulnerarme, es en donde dije, pues ya, pues yo la verdad soy más fiestera y vamos a hacerlo a mi manera, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Muchas cosas para extraer de esta respuesta, Pau, pero voy a ir desde el principio. Vamos a cuando era joven. Hay muchísimas personas que a mí me llama la atención positivamente, que consumen, que comparten, que comentan los Totem Live. Muchas personas jóvenes que seguramente muchas de ellas pueden haber atravesado alguna situación como la tuya, esa de bullying o de incomodidad, de un espacio donde uno todavía no terminó de encontrarse o de descubrirse o de conectarse con uno mismo y encima tiene que lidiar con todo esto, ¿no? Por tirar un primer, no sé, un tip, no quiero hablar de consejos porque para aconsejar a alguien hay que conocerlo muy bien, ¿no? Pero un tip para esas personas que están atravesando ese lugar, pero que quieren eso, salir para arriba como saliste vos. ¿Qué recomendás? ¿Qué sugerís? Y además, y termino la pregunta que es larguísima, perdón, ¿No? los jóvenes están, la mayoría de jóvenes, no los jóvenes, les cuesta mucho hablar. No les cuesta nada chatear, no les cuesta nada comentar, no les cuesta nada consumir contenido, pero les cuesta mucho hablar y dialogar. ¿Qué otro tip le darías esto para poder iniciar un diálogo mucho más verbal, mucho más de conexión con el otro? Ok, creo que voy a dividir mi respuesta en dos partes. La primera de ellas, para las personas que están en unos inicios que, además, cuando estás joven, no sabes realmente qué es tu inicio, o sea, pero se los juro, están en sus inicios. Y cuando estás joven, quizás desde los 10, 15, 20 y más o menos por ahí, lo que ocurre es que hay mucha inseguridad, pero basada en algo real, y es que no nos conocemos. Entonces, ¿cómo podemos tener seguridad en algo que no conocemos? Lo que yo recomendaría son dos cosas que a mí me pasaron y que me ayudaron a caer de pie. La primera de ellas es terapia. Conócete. Cuando aprendes un poquito de qué es lo que te enoja, qué es lo que te entristece, dónde están tus alegrías, dónde está tu lugar de paz, no nada más lo identificas y lo reconoces, sino que puedes trabajar con ello. Entonces, esa sería la primera parte del consejo. Y la segunda, clases de teatro. Porque las clases de teatro a mí me ayudaron justo a eso, a ponerme allá afuera. Cuando más vulnerable me sentía, un maestro dijo, hoy va a exentar el que se suba al escenario y haga el ridículo más grande de todo el salón. Y yo exenté con 10. Y en el momento en el que me lo pidió, pensé, no, es lo peor que me pueden hacer. De por sí, yo ya soy la comidilla de mis compañeros, de mis amigos, si lo quieren ver así. Y fue difícil, pero también ahí dije, pero no pasó nada. O sea, no me morí. Hasta yo misma me pude reír un poco y eso ayudó para reírme de mí misma. Entonces, el teatro, pues sí, te pone allá afuera y aprendes que es normal, que no todo el mundo le vas a caer bien, pero también aprendes a vulnerarte, ¿no? Y en la segunda parte de la pregunta, respecto a cómo tener una mejor comunicación, lo primero que diría es,
pon el enfoque en el otro. Deja de pensar en lo que los demás piensan de ti, sino que pon atención en lo que la otra persona puede querer decir, hacer o está sintiendo. Cuando te vuelves muy curioso como un periodista, que lo soy, lo que sucede es que el foco se vuelve hacia la otra persona y ahí no hay error. Es simplemente tú queriendo conectar con el otro ser humano. Y por último, en esta parte de la comunicación, ten claro cuál es el mensaje que a ti te gustaría dejar, pero luego sé flexible con lo que suceda, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos imaginamos un mensaje, es como nada más, nos imaginamos que es algo que nada más decimos y va para afuera. Pero ocurre algo bien bonito que aprendí desde la universidad, cosas que sí te enseñan en la universidad. Y es cuando ese mensaje toca al receptor, se transforma desde su percepción de cómo ellos entienden lo que acabas de decir, después de lo que ellos mismos han vivido, y te regresan otra cosa totalmente nueva y diferente. Entonces, el hecho de que tú seas capaz de volver a ser el receptor de ese siguiente mensaje y convertirlo y volverlo a lanzar, eso te hace mucho más empático y genera en ti una capacidad de aprendizaje mayor. Entonces, que pensemos este rollo de intercambiar información con otros como algo que nos va a ayudar. No nos hace más débiles, sino que al contrario. Maravilloso, maravilloso. Al final, como decía David Brooks y tantos otros, somos animales sociales y necesitamos ese ida y vuelta, esa retroalimentación. Justamente ayer en Twitter, ahora X, estaban compartiendo un estudio que se hizo muy extensivo sobre personas que tienen un muy buen bienestar después de los 80 años, o sea, que no están sobreviviendo, sino que están viviendo bastante bien. Y dicen que el hilo común en todas las personas analizadas e investigadas es que son personas con mucha verborrea, pero incluso hablan solas en voz alta. Y que cognitivamente la comunicación verbal, incluso con uno mismo, ¿no viste cuando estás ordenando algo y decís, oye, me olvidé de hacer esto, no sé qué, viste, parece que estás loco? Bueno, eso que algunos llaman locura no es nada de locura, es más, te salva de la locura también, con lo cual la comunicación es fundamental. Estamos con una excelente comunicadora, es periodista, estudió comunicación también y además tiene la generosidad de compartir muchos de estos aprendizajes con todos ustedes y conmigo también, así que maravilloso, Pau. Decías de la universidad, Pau, recién, si te pudieses que quedar con un gran aprendizaje de esa época universitaria, sobre la comunicación, sobre conocerte, sobre relaciones humanas, que puedas haber aplicado luego en tu vida profesional, ¿con qué te quedaste o con qué te quedás? Uno de los mayores aprendizajes que he tenido y que me gusta compartir es el poder de la sonrisa. La minimizamos mucho porque pensamos que es pues un gesto y en algunas ocasiones he visto a personas que llegan a decir que incluso es como superficial. Cuando entendemos lo que neurológicamente ocurre, no solamente cuando nosotros sonreímos, sino cuando los demás perciben esa sonrisa, es en donde todo se expande, porque te das cuenta que no eres tú sonriendo, sino es en donde tu sonrisa ayuda a conectar con los demás, trasciende tu cuerpo y de hecho trasciende el cuerpo del otro también. Encuentras la parte más humana y además la disposición, tanto tuya, que está clara al momento de sonreír, y que abres en el otro para poder comunicar cuando tú sonríes. O sea, si tú entras a cualquier lugar y en vez de ir serio, vas así, en cuanto hagas, como decimos en español, hay contacto visual Sí. con otra persona, inmediatamente va a haber una sonrisa y va a haber una disposición al habla, ¿no? Entonces, yo creo que es sonreír. Bien, bien. Nos quedamos también con eso. Yo creo que también la sonrisa está, igual que los abrazos y el amor, están infravalorados, ¿no? Es como que cuando uno entra a una reunión, a una sala de juntas con una sonrisa, la gente piensa o que estás loco o que tomaste algo. O sea, nadie puede pensar que sos un ser empático o que busca, ¿no?, capilarizar la alegría con los demás. A vos te toca diariamente lidiar con las noticias, Pau, y lo que todos aprendimos en la universidad es que venden más las malas noticias que las buenas noticias.
¿Cómo lidia una persona como vos con un grado de sensibilidad y de conciencia tan alto con la catarata de noticias que vienen, la mayoría de ellas noticias para comunicar que no son las buenas por lo general? Gracias por tus palabras. Yo pienso que ahí la herramienta que me ayudó fue el budismo. Te explico por qué. Digamos que te ayuda a ver las cosas de una forma muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Puede ser polémico lo que voy a platicar, No, pero dale. Acá hablamos sin red, sin nada. me Vamos, encanta. hablamos a calzón quitado. Cuando no conocemos algo, no lo podemos mejorar. Entonces, yo veo las noticias, que son mi trabajo, y también las noticias como lo que reciben los demás, como una herramienta para conocer a la sociedad, que al final es lo que venimos a mejorar. O sea, yo nos veo como esta pieza de la humanidad que viene a dejar un granito de arena, pero que ese granito de arena puede ser un granito de arroz un poquito más grande si es que nosotros estamos realmente conscientes de qué es lo que necesita ser curado. Es como un doctor. Un doctor, cuando llegas y le dices, me duele la rodilla, necesita analizar, conocer cuándo te duele, en dónde te duele. Si te muevo así la rodilla, ¿te duele? Ah, sí. Y si te la muevo de lado, no, ahí no me duele. Ah, ok. Entonces, el doctor cuando es consciente te dice, te voy a mandar a hacer estudios para conocer el problema y luego poderte dar un diagnóstico y una cura, una solución, Okay. una operación, una medicina. Creo yo que las noticias son justamente esa lupa. Si te ha pasado tal vez o conoces a alguien que son de los que no quieren ir al doctor para no enterarse qué es lo que tienen, aunque esa fuera la solución para curarse, ¿no? Claro. No, es que tal vez tienes, no sé, algo grave, ¿no? Quizás cáncer. No, pero es que, ¿para qué voy al doctor a enterarme? Si no voy, pues no me entero. Pues sí, pero eso no te quita que lo padezcas. No tengas. Entonces, es un poco así de doloroso como el hecho de saber que uno tiene un mal y es una lupa hacia las cosas que a veces están mal en nuestra sociedad, pero justo eso es lo que nos da el poder de diagnosticar, entonces a la humanidad lo que les falta es un poco más de, y habrá quienes digan, no, pues de derecho, de leyes, no, ¿sabes qué? De activismo, no, yo creo que hay que defender, y cada quien elige la faceta en la que puede ayudar. Entonces es un poco como yo lo veo y al final también a través del budismo lo que me ayuda a entender es que las cosas no son ni buenas ni malas, sino que generan sufrimiento o generan bienestar o generan paz. Entonces, en esa medida yo puedo entender, ok, esto sucedió, ¿qué lo explica? Y cuando nos intentamos meter en qué lo explica es en donde a veces podemos ayudar un poco, ¿no? Perdón por la respuesta tan larga. No. O sea, es que estoy alucinando porque, aparte de haber estudiado periodismo y aparte de haber charlado con un montón de periodistas y de comunicadores, nunca, jamás me habían dado una respuesta con la mirada y la visión que me acabas de dar vos. Me abriste me corriste un telón que no sabía ni que existía para entender una dinámica de la propia vida desde otra aproximación y que tiene todo el sentido del mundo, además, lo que acabas de decir, y también alivia. No es que evita que haya malas noticias, pero ayuda también a comprender desde otro lado. Maravilloso, Pau, así que, no, genial. Un denominador común que estoy notando en tus respuestas, si digo alguna boludez, vos corregime, Pau, porque yo trato de preguntar. Muy válido. Son puras percepciones que pueden no ser factos, como dicen los jóvenes, pero casi siempre terminás con este giro de incidir en que siempre se puede mejorar, siempre se puede evolucionar, siempre se puede transformar. No hay un espacio de conformismo o de quietud o de estar estático. Siempre hay un margen para mejor. Y creo que ese es un mensaje muy poderoso para todos los que te estamos escuchando,
porque no nos quedamos en ningún momento estancados, ya sea en tu carrera, en tu estudio, en tu socialización, en la relación contigo mismo, en todos los ámbitos que estamos tocando, siempre queda eso, más explícito, más implícito, pero lo mencionás. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Eso viene de la terapia, del budismo? ¿Viene de adentro? ¿Cómo fue tu proceso para encontrarte con esa, permitime la palabra, sabiduría? Me encanta que lo veas así porque viene mágicamente a caer en un concepto que es en el que, bueno, de hecho, tendrás la premisa, que estoy por arrancar en mis redes sociales, en conferencias llevo un par, y esto pretende ser un libro, y a mí es de las que sí me gusta compartir los proyectos en los que voy a avanzar. Número 1, porque me comprometen, y número 2, porque siempre hay alguien con quien puedo caminar para hacerlo aún mejor, ¿no? Y quiero rápido contarte de este concepto porque es exactamente lo que acabas de describir. Si todos conocemos, ¿alguna vez has escuchado el 11-11? Cuéntanos. El 11-11 es el número que cuando aparece en el reloj uno pide un deseo y se supone que se cumple, ¿no? Entonces, esto es como, digamos, una creencia popular y hasta cierto punto como cabalística, ¿no? Ok, yo veo un número y entonces de ese número algo va a surgir. Si asumimos que en el 11-11 se cumple el deseo, mi concepto, podcast al que ya asististe, que todavía no hemos publicado y que vamos a estar trabajando con muchos mensajes de este estilo, se llama 11-10. Y el lema de 11-10 es somos proceso. ¿Y por qué 11-10? Porque es el paso previo a que ese deseo se cumpla. Okay. ¿Cuál es el proceso que tuvo que ocurrir para que esa meta llegara, ¿no? Y en ese 11-10 hay muchas cosas que son como pequeñas medicinas que te ayudan a transitar esos procesos de forma menos dolorosa y con un poquito más de paz, tal vez, de paz y de plenitud, sabiéndote un proceso como todos nosotros, ¿no? Porque yo pienso que todos somos proceso. Y hace un momento, al finalizar tu pregunta, me decías, ¿cómo fue ese proceso? Y justo es eso, es solamente hacernos conscientes que no somos productos terminados y eso tiene cosas preciosas, porque aunque en una cabeza humana lo que queremos concebir es la perfección, ¿no? Como el 10, el 11-11 lo que refiere es más bien imperfección y comienzo una vez más. O sea, soy el 1 del siguiente proceso, ¿no? Soy el 11-10, soy ese proceso de una siguiente meta. Si todos pensamos en estos momentos cuál era alguna meta que teníamos de jóvenes que se nos cumplió, cuando se nos cumplió, difícilmente duramos ahí más de un mes, 2 meses, 6 meses, 2 años festejando ese mismo logro. Normalmente se cumple eso, se nos cuela entre los dedos y tendemos a buscar lo que sigue. Y eso nos describe de cuerpo completo. Somos seres que venimos a evolucionar. Entonces, lo que decía yo es que aunque podamos normalmente sentir frustración porque siempre estamos camino a algo más y camino a algo más y camino a algo más y no soy el producto terminado, también es cierto que nos permite que dentro de la imperfección siempre puedo mejorar. Y eso es muy divertido. Entonces, como resultado, creo que es resultado de todos esos procesos de los que acabas de hacer alusión, el compartir con mis papás. Mi mamá es psicóloga, lee mucho. Mi papá es como si fuera un psicólogo, nada más que nuestro, es con el que filosofo toda la vida. Practico budismo, el teatro por sí mismo, y he tenido maestros a lo largo de la vida en cada paso. Entonces, creo que un poco extraer lo que considero más valioso de cada uno es lo que me ha ayudado a juntar un poquito más de herramientas para encontrar la plenitud más fácil. Qué maravilla, qué maravilla. Me encanta lo de 11-11, lo vamos a seguir muy de cerca, mantenernos in the loop, por favor. Una de las preguntas que me dispara esta última respuesta también es la generosidad, ¿no? Porque vos haces tu proceso interno de autoconocimiento, de sanación, de encuentro, pero al mismo tiempo
no te lo quedas para vos, sino que buscas métodos, libros, podcasts, escenarios para compartirlo con el mundo, ¿no? Para mí, la generosidad de poder abrirse a los demás y no vender cosas vacías, sino un contenido que te va a dar un bienestar, me parece poderoso y potente. ¿Cómo te nació esa inquietud de decir, ok, yo mi viaje personal llevo décadas haciéndolo, ahora quiero eso, regalarlo al mundo, entregarlo al mundo, compartirlo con el mundo, y también es mi forma, mi contribución de ayudar a sanar, de ayudar a reencontrarse, a encontrar más balance o lo que fuese? Creo que justo esos 20, llevo ahorita 20, casi 22, esos 20 años antes de que se convirtieran en 20, cuando iban por ahí de 17 años dando noticias o en el mundo del periodismo, te contactan justo mucho con el sufrimiento humano, ¿no? Entonces estás en contacto, estás en contacto, estás en contacto e inevitablemente tu proceso humano va paralelo. Entonces vas creciendo y hasta hace como unos 6 años aproximadamente, dije, por un lado, mi ego profesional, por decirlo de alguna forma, mi yo profesional, dijo, necesito un nuevo reto. Eso es algo muy personal. Pero frente a eso, también había algo que yo ya quería compartir, como porque me daba cuenta que había cosas que, así como yo gano de los demás, yo también podía entregar un pedacito, ¿no? Y fue justo al darme cuenta que cuando yo daba, también recibía, no recibía algo a cambio como material, sino del simple hecho de la simple acción de entregar, a mí me hacía sentir bien, como más feliz. Ese día había dicho, sí, hoy me duermo tranquila. Y quise replicar eso. Dije, esto está hermoso. Dicen que en realidad casi todo lo que hacemos, lo hacemos también por uno estar bien. Entonces, cuando vemos a los demás bien, uno vuelve a estar bien. No sé, nada más me encontré ahí y no solo eso, sino que no lo he hecho sola, lo hago en equipo, cosa que también es preciosa, porque no soy yo con mis carencias y mis virtudes, sino que somos un grupo que nos vamos parchando las carencias y nos vamos complementando en virtudes y nos vamos enseñando, y que cada vez que llega alguien nuevo a mi equipo, hay un mensaje que, de nuevo, se modifica, se flexibiliza, cambia, mejora, se hace más creativa, más alegre o no, más seria, más filosófica, en fin. Creo que cada equipo cobra una forma distinta que hace que podamos servir diferente. Eso me pasa en el equipo de las noticias, en el equipo del podcast, en el equipo del libro, que también hay un equipo con el libro, yo creo, y obviamente con el de las conferencias. Entonces, cada uno de sus proyectos tiene como un sazón diferente porque no son las mismas personas las que lo integran. Qué bien, Pau. Estaba pensando en esa Pau adolescente que tenía esas personas que no la trataban con cariño y me preguntaba qué tanto de lo que te pasa en la juventud o en la adolescencia te condiciona o por el contrario te ayuda a forjar el carácter que luego es el resultado de la mujer madura que sos hoy, ¿no? ¿Cómo transformaste la adversidad en energía positiva para construir quién sos hoy, quién sos en los últimos años? Sí, y yo creo que esa pregunta yo me la he hecho muchas veces, no sobre mí, sino sobre la humanidad, de cómo hay ocasiones que hay hijos de una misma pareja y no sé, y uno de ellos dijo, no, es que como mis padres fueron, no sé, maltratadores o alcohólicos o lo que fuera, yo no pude salir adelante, y otros cuentan como mis padres fueron alcohólicos o maltratadores, tuve que salir adelante. Justo lo Entonces, contrario. pareciera que aunque sí hay cierta influencia de nuestro entorno cuando vamos creciendo, también hay dos cosas. Yo me atrevo a decir que es, por un lado, intencionalidad, es decir, las ganas de querer salir adelante y hacer algo al respecto con responsabilidad de uno mismo, que suena muy bonito, pero que también creo que está ligeramente impulsado por la suerte. Es decir, no la suerte en la vida como de tuve suerte, que ese será un tema distinto, sino la suerte de que quizás por dentro yo considero que mi química corporal me obliga a estar bien. Entonces, cuando yo estoy mal, hay algo en mí que dice, no, espérame, a ver,
¿Cómo sí? ¿Cómo puedo estar bien? ¿De dónde saco soluciones? ¿A quién pido ayuda? ¿Con quién me alío? Etcétera, ¿no? ¿A quién puedo pedir un consejo? ¿Cuánto tiempo necesito descansar? ¿Es descansar o necesito accionar? En fin, se arma un rompecabezas que me ayuda o que me obliga a salir adelante. Y por tener una madre que además es psicóloga, estoy consciente que hay muchas condiciones del ser humano que no dependen solamente de nuestra fuerza de voluntad, sino que también es química. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de un alcohólico anónimo, este personaje, hombre-mujer, puede estar condicionado en su química, normalmente lo está. Y entonces, aunque hay muchos que le dicen, ay, pues deja de tomar y ya, híjole, es que hay cosas que tenemos que entender dentro de su cerebro, incluso de cómo funcionan sus neuronas, que no es tan evidente. Entonces, Claro. yo creo que son esas dos cosas, un poco de suerte y un poco de intencionalidad. Qué bien, Pau. Mientras preparaba este episodio 18 de esta sexta temporada de Totem Live, estuve curioseando también por otros lugares, por otras latitudes, y encontré encontré varias cosas, un par voy a mencionar ahora, el resto más adelante. Una pregunta que te quería hacer en función de cosas que dijiste y aparte volviste a incidir en ello en este episodio es, ¿todos estamos destinados a hacer algo más? El todos fue lo que me llamó la atención, ¿no? No dejaste a nadie afuera, no dijiste los más valientes, los que más se conocen, los más no sé qué, o sea, dijiste todos estamos destinados a hacer algo más. Y esta es la pregunta, ¿todos estamos destinados a hacer algo más? Ay, qué difícil pregunta. Y lo curioso es que o sea, que parte de algo que yo misma dije y responderlo es difícil. Pienso que ser algo más de lo que somos hoy es inevitable. Porque el simple hecho de respirar, caminar, existir, convivir con los nuestros, etcétera, o sea, de estar en esta vida, va sí o sí enseñándote sus pequeñas o grandes lecciones. Depende quizás de qué tantas ganas tengas de exponerte y ponerte allá afuera, ¿no? Entonces, la primera respuesta sería, sí, todos estamos destinados a hacer algo más. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista como de propósito, creo que para ello lo único que se necesitaría es que aprendamos a escucharnos o a escuchar la fuente o a escuchar a Dios o al universo, porque sí sabemos qué es lo que más nos genera pasión, pero a veces no nos escuchamos. O sea, ¿qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me da alegría en este momento de mi vida? Y procurar ir hacia allá de la mejor manera posible, ¿no? Pero a veces se nos hace más fácil decir, no, mira, sí, estaría padrísimo ir a este viaje en la playa y sí es cierto que podría solucionar dónde dejar a los niños y sí es cierto que la plata puedo ganarla si vendo esto más y sí es cierto, o sea, sí es cierto que lo podría solucionar, pero estoy más cómodo aquí. Y se Claro. vale, no es que esté mal, solo que hay veces que yo creo que nos privamos de algunas experiencias en la vida para intercambiarlas por la comodidad y yo personalmente no es algo que prefiera hacer, pero es algo muy individual. Ahí cada quien tendría que decir, híjole, esto va a valer la pena, voy a hacer el esfuerzo, o no, estoy bien aquí, que también se vale. Bien, 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 bien. Estuve. Otra cosa interesante fue que a la pregunta no saliste a responder en tromba, sino que te tomaste la pausa necesaria para pensarla y responderla, lo cual no es algo muy habitual, ¿no? En el mundo hiperacelerado en el que estamos, donde la gente, más que estar escuchando la pregunta, ya está preparando su respuesta, ¿no? Entonces, me encanta la coherencia entre todo lo que decís y haces. Está muy bien, Pau, eso. Estamos en pleno mes mundialista, bueno, mes y pico mundialista, pues el mundial más largo de la historia. Me gustaría hablar un poco del mundial, pero en tono comunicacional,
emocional, psicológico, No de deportivo, porque de todas formas te dejaría en blanco, no sé nada. Pero lo que me pasó, yo tengo muchos amigos mexicanos, muchas amigas mexicanas, los adoro y me alegré un montón con el triunfo el otro día. No porque quería que pierda Ecuador, que también tengo amigos y amigas ecuatorianos y les mando un abrazo enorme, pero bueno, lo que se sintió en México, por lo menos lo que me trasladaron mis amigos, y quiero preguntarte esto a vos, es esa sensación de orgullo, de pertenencia, de colectivo, de grupo, de unión, de orgullo. Era mucho más que fútbol, era una emoción donde todos o casi todos estaban hiperconectados por esa alegría sin parangón. ¿Cómo lo viviste vos, Pao? ¿Y cómo lo analizaste vos? Si es que lo analizaste ya con tu mirada más clínica y objetiva de comunicadora y de lectora de movimientos sociales, energías y demás. Más que analizarlo, Andy, yo lo sentí. Ok. Más que analizarlo, lo sentí, y quizás porque vengo justo de estos 20 y tantos años de hablar de lo que nos divide. Mm. No es México lo que viví yo, es como el fenómeno de los seres humanos que finalmente se permiten ver lo que les une, que es lo que nos hace falta en general. Qué bonito. Como una pequeña muestra de laboratorio en donde estamos dispuestos a ver que sí tenemos cosas en común. Y a veces el asunto de la pertenencia nos juega en contra, porque queremos pertenecer a algo cuando no nos damos cuenta que eso hace que dejemos de pertenecer o que nos diferenciemos de los otros. Y vemos a los otros como eso, como diferentes. Me dolió, por ejemplo, lo que ocurrió con nuestro Ecuador querido, que acabas de decir, tenemos amigos en común. Por ejemplo, pienso ahora en Millán Ludeña, en Vero y Diboro, que son dos grandes, y que adoro, ¿no? Entonces, cuando de pronto veo que personas que ni siquiera se conocen piensan que se odian porque tienen una camiseta diferente y porque estamos jugando, porque en un estadio están jugando dos equipos al fútbol. Es un juego, es un deporte, estamos compitiendo, estamos acá para festejar, para divertirnos, para hacer ejercicio, y que de pronto nos agredamos por algo así. Entonces, lo que quiero hacer es como el análisis de las dos cosas. El hacer que pertenezcamos a veces nos diferencia, pero ¿qué ocurre cuando dentro del mismo México estábamos también divididos por quizás temas más políticos, sociales, económicos, etcétera, y que ponemos el foco, que ese es nuestro poder como seres humanos conscientes, decidir en dónde vamos a poner el foco, y ponemos el foco en lo que nos une y ya no en lo que nos separa? Eso es el objetivo final de cualquier comunicación, es recordar qué es lo que tenemos en común con el otro. Entonces, pensé, si esto se puede lograr con un país, se podía lograr también con Ecuador, con Inglaterra, ¿no? O sea, con todos los demás países, si ponemos nuestro foco en lo que nos une y no en lo que nos separa. Así que yo lo viví así, como el anhelo enorme de mi corazón por sentir la unidad con los demás. Y eso Qué pasó. maravilloso, maravilloso. Los que tenemos la suerte de viajar mucho por trabajo y conocer mucho mundo, al final uno de los grandes aprendizajes que la vida te regala es darte cuenta que los seres humanos, ya sea que nacieron en Singapur, Australia, Sudáfrica, Argentina, México, España o Japón, tenemos mucho más en común, mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Si tuviésemos o si tuvieses que identificar otros ámbitos donde también podemos encontrar más motivos y más razones para unirnos y por un lado poder postergar esto que tú mencionabas también, que está pasando a nivel global, ¿no? La polarización, las ideologías, el sesgo, ¿no? Todo es
el divide y reinarás, o el divide y podrás liderar con más tranquilidad. ¿Qué cosas podemos encontrar, identificar como ámbitos de unión, más allá de un momento de mundial, de euforia, de éxtasis? Bueno, ni que hablar si le llegan a ganar Inglaterra en el Azteca, ¿no? Pero, ¿qué nos une amén del fútbol? ¿Qué cosas podemos extraer como aprendizaje de esto que está pasando, que es alucinante? Ay, Dios mío. Me encantaría tener esa respuesta. Creo que es de las cosas que busco constantemente. Suena simplista, pero se me hace obvio, que es ser humano. Es que en el ser humano hay tantas cosas en común. No es meternos a la parte quizás de nuestros juicios construidos a lo largo de nuestras trayectorias individuales, sino regresar como al origen de qué es lo que nos hace ser humano. Y en el entendido no del ser humano solamente como un ente físico, sin minimizarlo, sino en sus otras dimensiones, ¿no? En una dimensión más emocional, más espiritual. Y te lo digo porque hay una práctica que yo hago, no es budismo como tal, se llama Maharya, y es como un conjunto de catolicismo con hinduismo, con Kabbalah, con budismo. Entonces, cuando tú ves que esas ideologías que normalmente separan a los seres humanos, juntándose para complementarse y regalarte algo mucho más amplio, lleno de herramientas, y que el primer día que llegué a ese salón hace muchos años, hace 16 años o más, me acuerdo que la primera cosa que dijo el maestro, si le podemos decir así, todos somos maestros, un maestro más, cuando entramos a ese salón, el maestro lo primero que dijo fue: lo que escuchen a partir de ahora son herramientas y consejos. Pueden ponerlos en práctica y utilizarlos si les sirvió, o pueden no utilizarlos si no les conviene o no les sirve. Con esa libertad es que yo me empecé a dar cuenta que todas esas religiones podían converger y en muchas coincidían. Pero, insisto, hasta en las religiones le vemos lo que es diferente a la religión de enfrente de la mía, en vez de ver lo que mi religión comparte con la de los demás. Entonces, es eso, si yo reconozco que soy humano y que tengo mis diferentes capas, por decirlo así, o mis diferentes niveles de conciencia en los que la tristeza, pues la tristeza la compartimos todos, la alegría, todos sabemos que es alegría, el dolor, y estamos ahí como en una sopa que en realidad nos une y nosotros hacemos como esfuerzos para separarnos. Creo que lo natural es reconocernos como iguales. Qué belleza, qué lindo. Nada, te escucho y veo como un halo de luz sobre el planeta Tierra, así como iluminando y trayendo, ¿no? como una energía positiva. Y al mismo tiempo mi cabeza binaria empieza a decir, ¿están las organizaciones preparadas para mensajes como el de Pau, para personas como Pau, para lo auténtico, para lo verdadero, para lo genuino, para poder hablar sin filtro, aunque a veces duela y otras veces no? ¿Sentís que cuando vos te abrís con alguien que no conocés, genera temor, o se abre un puente, un canal, una avenida para poder generar esa retroalimentación que hablabas al comienzo de este episodio? En la primera parte de tu pregunta sobre si estamos listos, hay una parte que yo tuve que entender hace muchos años, quizás al inicio de mi camino en esa práctica espiritual, cuando la descubrí, porque no es como que crecí con ella, la fui haciendo consciente, y una de las primeras necesidades que tuve, y era una necesidad como muy infantil, era de quiero ayudar a todos, o sea, quiero que todos
conozcan esto y todos lo tengan. Entonces era como, llegaba a mi casa, llegaba con mis amigos y a todo el mundo les quería decir, no, es que mira, es que esta es la verdad. Afortunadamente, mi maestro se dio cuenta de eso y me dijo, Pau, todos tenemos un ritmo. Es como si en el planeta entraras a una casa en donde todos estamos durmiendo juntos, como si hubiéramos hecho una gran pijamada. Y hay personas que están dormidas y hay personas que se empiezan a tallar los ojos y hay personas que ya se están estirando y otras que ya están caminando alrededor. Pero no nos toca a nosotros llegar y sacudirlos porque eso no va a desencadenar de la mejor manera porque no están en ese lugar. No quiere decir que el que está dormido es más o menos, es que todos tenemos un ritmo, ¿no? Un tempo. Y ellos, gracias a esa práctica, entendí que no todos tenemos que estar listos, que las organizaciones no tienen que estar listas y que no todo el mundo va a tomar a bien los diferentes mensajes que todos tenemos para dar, pero que aún así hay que salir a darlos, porque si no, ¿para qué venimos? Si no, ¿qué hacemos acá? Entonces es como en esa humildad de decir, no pasa nada. Está bien si no todo el mundo quiere escuchar mi mensaje y también está bien si no están de acuerdo, porque no es una verdad única, pero qué bonito poder compartir mi verdad y ver qué pasa allá afuera, ¿no? Qué belleza. Maravilloso, Pau. No me acuerdo quién lo dijo, pero alguien, a ver si me acuerdo ahora en un ratito, temas de la edad, que uno en realidad nace 2 veces en la vida. El día que nace, que tu madre da a luz, y el día que vos descubrís para qué viniste, ¿no? Que es lo que vos acabás de decir, ¿no? ¿En qué momento crees que uno se da cuenta para qué vino y ese para qué vino es? Porque uno puede creer que vino para algo y luego se da cuenta que era para otra cosa, ¿no? ¿En qué momento se alinea o se alinea ese para qué vine y empezar a ejecutarlo, ¿no? Que puede ser que te ponga tu vida patas arriba, que haya un cambio de 180 grados. ¿Qué pregunta, no? ¿Para qué vine? Quizás mi primera parte de la respuesta es no sé. Y la segunda es quiero pensar que llega ese para qué cuando estoy listo como para verme y ver a los demás. Y es como que en esa unión, en esa comunión, donde está mi para qué, porque el para qué no es individual, no es mío, sino que normalmente, como yo lo entiendo, es mío para los demás. Y cuando yo me entiendo a mí y reconozco dónde se prende mi lucecita, dónde brillo un poquito más y dónde esa luz alcanza a los demás, por ahí. Por ahí Por es. ahí. Uh-huh. Ok. Yo lo Aunque... tengo, por ejemplo, en el escenario. A mí me pasó la primera vez que me subí a un escenario, fue así. ¿Cómo fue? Me invitaron a presentar el libro de un amigo, Joel Sardiñas, y cuando lo presenté, me permití antes dar una presentación, valga la redundancia. O sea, no nada más dije, y aquí está Joel, y se sentó conmigo y lo entrevisté, sino que di unas palabras, quizás 3 minutos. Hablé un poco de él, del libro, Y cuando me bajé, me acuerdo que uno de mis coaches me preguntó, ¿qué sentiste cuando estabas allá arriba? Seguro algo le generó de curiosidad y inmediato se volteó, porque él estaba en el asiento adelante y se volteó hacia atrás y me dice, ¿qué sentiste? Y así como calladitos, porque todavía estaba por entrar alguien más, le digo, sentí como si la mano de Dios, considerando que soy budista y que solamente lo dije así porque así fue como lo sentí aquí, Ya. me hubiera depositado así en el escenario y me dijera, desde ahí. Wow. Desde ahí que todavía no sabía, pero desde ahí.
es como donde yo vi que mi luz alcanzó a los que estaban por ahí. Entonces, más o menos por ahí va. Qué increíble, qué increíble. Yo a veces siento sobre el escenario, mi palabra no es tan divina, porque la que me sale es poseído. A veces siento como que estás poseído por una energía y que vos solamente estás ahí como un canal, ¿no? Para soltar un montón de mensajes, pero que todo lo que está pasando es algo que te supera, ¿no? Y cualquiera que no haya estado en un escenario, ya sea en un teatro o en una orquesta o en un coro o en una charla sobre branding, quizás no me entienda, ¿no? Pero lo que decís lo entiendo y creo que a veces está esa dimensión de una energía que excede lo corporal por mucho y también que nos conecta con algo mucho más, no sé, elevado o profundo o como quieras llamarlo. Sí, eso que dijiste conecta mucho conmigo porque es algo que descubrí hace no muchos años. Hace 8 años me acuerdo la primera vez que lo dije, o sea, lo verbalicé, y es ser herramienta. Y tú ahora lo hacías más físicamente así, como ser un canal. Entonces, entre ser canal y ser herramienta es considerarse como una de estas piezas que suma a que el engranaje funcione. Y a mí me pasa lo mismo. Quizás eso sirve como otro de los consejos para la gente cuando quiere hablar en público, y es olvídate de ti. O sea, tú puedes o dejar que pase la información a través de ti o podrías bloquearla. Y si estás pensando en ti, es como si toda tu corporalidad se hiciera más densa y ya no permites que las cosas fluyan. En cambio, si tú te subes, pues porque tú eres el canal y pues ya estoy aquí, ¿qué creen? Y ahí viene el mensaje. ¿Y qué mensaje? Claro, está de alguna manera tocado por tu subjetividad de la experiencia humana que has tenido, pero no deja de ser algo que no se explica. Muchas veces te bajas del escenario y dices, ¿qué dije? ¿Qué pasó? No me acuerdo, ¿no? Claro, está buenísimo. Cuando compartimos el escenario en Miami, que cuando me bajé me dijiste, ¿qué fue eso? Y yo, no sé qué fue. Yo me subí, escuché mi canción y me puse a bailar y no es como que... A bailar la tipa, sí, se puso a bailar ahí, en un estadio, hacia adelante de un montón de personas, increíble. Pero creo que, y no es por echarte flores, ¿no? Porque después me dicen, tú echas muchas flores. Y digo, bueno, yo digo lo que veo y lo que pienso, no es por regalar elogios así de manera altruista solamente, pero cuando alguien está bailando y está bailando, uno se conecta con eso. Otra cosa es el que está haciendo que baila o está pretendiendo que baila, pero cuando uno está fluyendo, bailando, sintiendo eso, es maravilloso. Yo creo que, no sé, por lo menos es mi opinión, puedo estar equivocado, obviamente, la mayoría del mundo adulto, con excepciones, con ámbitos que también son excepcionales y demás, pero la mayoría del mundo adulto público es muy de escenografía y de actuación, pero no actuación buena o divertida o del teatro que hablabas vos, es actuación, no sé, rancia, mediocre, no sé, poco inspiradora. Hablo de la generalidad, ¿no? Luego puede ser gente maravillosa en la intimidad, pero hacia afuera todo es así. Cuando ves a alguien que brilla porque se muestra tal cual es, eso a mí me encanta. Quizás hay otras personas que le encanta todo lo que está parametrizado y todo lo que es escenográfico. A mí me encanta lo auténtico. Incluso aunque me dé vértigo o a veces me dé hasta temor. Pero creo que es esa conexión con lo que vos decías antes de lo humano, y al final lo humano es que cada uno brille siendo quien es. Para eso, obviamente, todo lo que decías, ¿no? Autoconocimiento, vida espiritual, o vida académica, o vida social, o un combo entre todo lo demás. Pero creo que por ahí van un poco los tiros, Pau. Entrando en la recta final de este episodio, porque tampoco vamos a robarle más tiempo a Pau, que tiene 1000 cosas para hacer, como ya escucharon, me gustaría hacerte algunas preguntitas más y ya te liberamos. Una de las cuales es, ¿hay algún momento donde el autoconocimiento acaba? Donde uno ya
está tan alineado con lo que siente, lo que piensa, lo que dice y lo que hace, donde ya se acaba esa búsqueda y ya se fluye directamente, o es un permanente buscarse para encontrarse? Sí, yo ahí sí la respuesta la tengo muy clara porque no veo otra respuesta, porque pienso que esto es un camino infinito y por eso digo en el 11-10, somos procesos, somos un eterno proceso. Yeah. Y eso es lo lindo también. Totalmente de acuerdo. Pau, en lo que va de año 2026, has tenido más sueños que proyectos, más proyectos que sueños. ¿Qué esperás? ¿Qué anhelás? ¿Qué deseás? ¿Qué otros sueños o proyectos estás construyendo que puedas compartir? Y de qué manera vas a seguir impactando en la sociedad a través de de todas las iniciativas, de tu trabajo, de tus hobbies también, nos podés compartir? Híjole, son muchas cosas. Quizás lo primero que te diría es, estoy en una etapa de mi vida en donde procuro que lo que sueño sean proyectos. Es decir, que no se quede en, ay, imagínate si un día hubiera yo. Procuro que eso que me ilusiona tanto como para hacer un sueño de Pau Barquet sea un proyecto. Y entonces, inmediatamente lo traigo de las nubes, ¡pum! ¿Lo bajás? Y lo aterrizo de, ok, ¿qué puedo hacer para que eso sea una realidad? Y hago, dentro de las muchas cosas que ya iré platicando con ustedes de 11-10 en mis redes, una de las cosas, una de las herramientas básicas es la ingeniería inversa. Entonces me pongo, bueno, si quiero esto, ¿y qué necesito para eso? ¿Y qué necesito para eso? ¿Y qué necesito para eso? ¿Qué necesito? Entonces, dentro de esos proyectos está, como tú sabes, liberar el podcast, que ya tenemos temporadas y temporadas grabadas. Entonces, bueno, compartir el podcast, que es de donde yo me he llevado tanta, pues, herramienta, información, conocimiento, intercambio. El libro, por supuesto, que tiene que ser un hecho para estos siguientes meses que vienen. No tengo una fecha como tal, pero es un proyecto que me ilusiona mucho. Las conferencias es, creo que lo que más me gusta hacer en el mundo. Entonces, definitivamente, seguir conectando con las personas en esa cercanía que tiene el escenario que la televisión no tiene. Y, por supuesto, los noticiarios, seguir con esa conciencia de compartir desde un lugar en donde sepamos que es periodismo de solución, ¿no? O sea, sepamos que estamos teniendo que ver esto doloroso para ver a quién se le prende por ahí la chispa y quién puede ayudar en esto y quién puede ayudar en esto, y entender que nada lo hacemos solos, ¿no? Siempre caminamos en equipo, en sociedad, en humanidad, y cada quien va cubriendo una parte, y eso es importante. Entonces, ahora ustedes estarán viendo, ojalá muy próximamente, el curso que doy en línea para hablar en público, que lo estoy activando de vez en cuando. No siempre está activo, entonces cuando lo vean activo, por amor de Dios, aplíquense y súmense y aprovechen. Y dentro de poco también estaremos hablando del 11-10 y de cómo eso se convertirá en una comunidad hermosa donde nos podremos acompañar. El primer paso será, pues, coincidir en las redes sociales, y de ahí todo se va a ir desencadenando, ¿no? Qué maravilla, Pau. La última, y luego te voy a pedir el cierre de este episodio número 18 de sexta temporada de Totem Live. Y de todos los proyectos, que son maravillosos y todos son de dar también, cuando hablabas de que te motiva mucho el tema de las conferencias, hablabas de la cercanía que da el escenario, ¿no? Vos sos una figura pública, millones de personas te ven cuando presentás tus noticiarios o telediarios o como se llamen, pero la cercanía tiene una magia y una energía y algo especial. ¿Qué podés compartirnos de ese espacio donde estás en un escenario, cientos, miles de personas escuchándote y vos conectando con todas ellas? Creo que va un poco de la mano con, es la pregunta perfecta para cerrar, porque es como lo que conjunta todo esto de lo que hemos estado platicando. Es en donde yo veo que se concreta tantas cosas. Número uno, que soy capaz de borrarme para canalizar el mensaje. Dos, que la gente puede recibir algo que le impacta de forma positiva.
3, dejar a la gente un poquito también como con una sensación de incomodidad, pero también de motivación, o sea, como de, ay, me acabas de picar una costilla porque aquí donde estoy quizás puedo hacer otro poquito más, y eso para mí es hermoso. Y lo otro es lo que yo recibo de la gente, porque siempre que me subo a un escenario lo vivo distinto, porque las personas que lo integran hicieron algo diferente, contestaron algo diferente, bailaron distinto, al salir la reacción fue otra, y lo que me dicen al bajar también me enseña muchas cosas. Entonces es pues el acto en donde yo puedo ver de manera concreta mi servicio impactar a los demás. Qué maravilla. Pau, la única otra tradición o ritual que tienen los Totem Live es que hay una pregunta al comienzo que sabés cuál es y hay un cierre que no sabemos cuál es. Y antes de la despedida, siempre nuestro invitado, nuestra invitada en este caso, hace un mensaje de cierre que puede ser una conclusión, una reflexión, un silencio, una pregunta, un consejo, lo que uno quiera. Así que cámaras y micrófonos hasta Ciudad de México, completamente en vivo, Pau Barquet, y luego ya el cierre de este 18º episodio. Pau, te escuchamos. Pues va a ser difícil concretarlo en una oración limpia, pero lo que quiero es invitarte a darte gracia, a que seas compasivo contigo mismo y que sin importar lo que hayas vivido ahora, lo tomes como herramienta de aprendizaje, que te perdones y que te des permiso de ser valiente y de perseguir eso que tu corazón anhela. Que no te olvides de los que están alrededor tuyo, porque caminar en equipo se siente más rico y llegar al final acompañado siempre es mejor para disfrutarlo juntos. Qué belleza, qué belleza. Hermoso. Gracias, Andy. Hermoso, Pau, hermoso, hermoso. Me súper llegó y lo súper sentí. Así que, Pau Barquet, gracias por tu generosidad, gracias por tu tiempo, gracias por tu cariño, gracias por los consejos. Es un episodio que sin duda alguna tenemos que ver y volver a ver y volver a ver para poder llegar bien profundo. Y gracias por inspirarnos. Vamos a estar muy pendientes de todo, de tus cursos, de tus conferencias, de tu libro, de tu podcast, de tu tú o de tu voz, como diría un argentino. Así que te mandamos un enorme abrazo, 1.000.000 de gracias por ser la protagonista de este episodio 18 de esta 6ª temporada de Totem Live. Te admiramos, te queremos, te mandamos un abrazo gigante. Gracias infinitas por lo que estás haciendo. Sabes lo que te quiero. Así que amigos, amigas, Pau Barquet, gracias por habernos acompañado, gracias por elegir compartir vuestro tiempo y atención y cariño con Totem Live. Para nosotros es un gusto hacer esto, lo hacemos con mucho amor para todos ustedes, así que nos vemos en el número 19 dentro de muy poquito. Un abrazo muy grande, que estén bien.